Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno. Soy Tomás y hoy te acompañaré en un viaje sereno hacia una civilización que floreció cuando el mundo aún era joven. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida en una sociedad que construyó palacios sin murallas, que navegó los mares sin ejércitos conquistadores, que creó arte sin la sombra del miedo? Esta noche, mientras te preparas para descansar, te invito a cerrar los ojos y viajar conmigo hacia la isla de Creta, donde hace más de 1000 años emergió una de las civilizaciones más enigmáticas y pacíficas de la antigüedad, el Imperio Minoico. Aquí encontrarás respuestas que te conectarán con ese pasado fascinante, y este relato está diseñado para acompañarte de manera tranquila, para que puedas relajarte mientras descubres los secretos de la civilización del laberinto. Recuéstate, respira profundo y abre tu mente. Estamos en el año 2000 a.C., en el corazón del mar Egeo. La isla de Creta se extiende como un puente natural entre 3 continentes: Europa, Asia y África. Sus costas bañadas por aguas azul profundo son testigos del despertar de algo extraordinario. En las llanuras fértiles de la isla, rodeadas de montañas que tocan el cielo, comienzan a emerger estructuras que transformarán para siempre el Mediterráneo oriental. No son simples edificios, sino verdaderos centros de vida, arte y comercio que brillarán durante más de 600 años. Los arqueólogos modernos los conocen como los palacios minoicos, y su descubrimiento a principios del siglo XX reveló al mundo una civilización que había permanecido oculta bajo capas de mito y tiempo. El primero y más majestuoso de estos palacios es Cnosos, el corazón palpitante del mundo minoico. Imagina un complejo arquitectónico que se extiende por más de 20.000 metros cuadrados, con cientos de habitaciones interconectadas por pasillos sinuosos y escaleras que ascienden y descienden en una danza de piedra y luz. Los muros están decorados con frescos vibrantes que representan delfines saltando entre olas, sacerdotisas con vestidos elaborados y jóvenes atletas que saltan sobre toros en ceremonias sagradas. Cnosos no es solo un palacio, es un mundo en sí mismo. Almacenes repletos de grandes vasijas de cerámica llamadas pitoi, talleres donde artesanos crean joyas delicadas y cerámicas pintadas, santuarios donde se honra a la gran diosa de la naturaleza. Los arqueólogos creen que este palacio pudo albergar a más de 12.000 personas en sus momentos de mayor esplendor. Cada rincón de Cnosos habla de una sociedad sofisticada que valoraba la belleza, el orden y la conexión con la naturaleza. Pero Cnosos no está solo. En la costa sur de Creta, en el valle de Mesará, se alza el Palacio de Festo. Este complejo, aunque más pequeño que Cnosos, no es menos impresionante en su diseño y función. Festo mira hacia el mar de Libia, y desde sus terrazas los antiguos minoicos podían contemplar las olas que traían barcos cargados de tesoros del mundo conocido. El palacio está construido con una precisión arquitectónica asombrosa. Sus muros de piedra caliza se ajustan sin argamasa. Sus patios están orientados para capturar la luz del sol en ángulos perfectos, y sus sistemas de drenaje demuestran un conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica. En Festo se descubrió uno de los enigmas más fascinantes de la civilización minoica, el disco de Festo, una pieza circular de arcilla cocida cubierta de símbolos misteriosos que aún hoy desafían toda interpretación. Este disco nos recuerda que, aunque podemos admirar las ruinas de estos palacios, muchos de sus secretos permanecen velados en el misterio. El tercer gran palacio de esta trilogía es Malia, situado en la costa norte de Creta,
mirando hacia el mar Egeo. Malia es el palacio del comercio por excelencia. Sus almacenes son vastos, diseñados para guardar los productos que llegaban y partían en las naves minoicas. Aceite de oliva en ánforas selladas, vino dulce, textiles teñidos con púrpura de múrice, herramientas de bronce brillante. El patio central de Malia, como en todos los palacios minoicos, es un espacio ceremonial donde la comunidad se reunía para celebrar festivales, realizar rituales religiosos y presenciar competencias atléticas. Aquí, rodeados por columnas rojas que se estrechan hacia la base, en una inversión arquitectónica única en el mundo antiguo, los minoicos crearon un espacio que equilibraba perfectamente la función práctica con la belleza estética. Malia nos muestra que esta civilización no separaba el comercio de lo sagrado, el trabajo de la celebración. Todo estaba integrado en una visión holística de la existencia. Estos tres palacios, Cnosos, Festo y Malia, junto con otros centros menores como Sacros y Catos Sacros, formaban una red de poder y cultura que transformó el Mediterráneo oriental. Pero, ¿qué hacía tan especial a la civilización minoica? La respuesta yace en su relación con el mar. Los minoicos fueron los primeros grandes navegantes del Egeo. Sus barcos, construidos con madera de ciprés y equipados con velas rectangulares, surcaban las olas llevando no solo mercancías, sino también ideas, arte y tecnología. Establecieron rutas comerciales que conectaban Creta con Egipto al sur, con las islas Cícladas al norte, con la costa de Anatolia al este y con la península del Peloponeso al oeste. En cada puerto, los comerciantes minoicos intercambiaban sus productos por marfil africano, lapislázuli de Afganistán, ámbar del Báltico y oro de Nubia. Este comercio no solo enriqueció a Creta materialmente, sino que la convirtió en un crisol de minitnis culturas, donde las influencias de diferentes civilizaciones se fundían para crear algo nuevo y único. Pero la verdadera magia de los minoicos no residía solo en su riqueza material, sino en su visión del mundo. A diferencia de las grandes civilizaciones contemporáneas, como Egipto o Mesopotamia, los palacios minoicos carecían de murallas defensivas impresionantes. No hay evidencia de un ejército permanente ni de glorificación de la guerra en su arte. Los frescos de Cnosos no muestran batallas sangrientas ni conquistadores victoriosos, sino escenas de la naturaleza, procesiones religiosas pacíficas y celebraciones de la vida. Esta ausencia de militarismo ha llevado a los historiadores a proponer que los minoicos confiaban en su dominio del mar como su principal defensa. Su flota mercante era también su escudo. Controlar las rutas marítimas significaba controlar el flujo de recursos, y ninguna potencia enemiga podría sostener un asedio prolongado sin el apoyo naval necesario. Los minoicos habían descubierto una verdad profunda. El poder no solo se conquista con espadas, sino también con el comercio, la diplomacia y la cultura. La arquitectura de estos palacios revela también la cosmovisión minoica. Los complejos están diseñados como laberintos deliberados, con habitaciones que se ramifican en múltiples direcciones, escaleras que conducen a niveles inesperados y patios interiores que crean espacios de luz y sombra. Esta complejidad arquitectónica no es accidental, sino intencional. Los arqueólogos creen que refleja la importancia de los rituales de iniciación y procesión en la religión minoica. Los visitantes y peregrinos que llegaban a estos palacios debían recorrer caminos sinuosos, perderse y encontrarse, descender a la oscuridad y emerger hacia la luz. Este viaje físico a través del palacio era también un viaje espiritual, un proceso de transformación personal.
El laberinto no era una prisión, como sugiere el mito posterior del Minotauro, sino un espacio sagrado de encuentro con lo divino. En el corazón del laberinto no esperaba un monstruo, sino la sabiduría. A medida que la noche avanza y tu respiración se hace más profunda, quiero que imagines la vida cotidiana en estos palacios. Los artesanos minoicos trabajaban en talleres iluminados por lámparas de aceite, creando cerámicas decoradas con motivos marinos, pulpos con tentáculos que se enrollan graciosamente, peces que nadan en espirales, conchas y estrellas de mar. Los escribas registraban las transacciones comerciales en tablillas de arcilla, utilizando dos sistemas de escritura que aún no hemos descifrado completamente: lineal A y los jeroglíficos cretenses. Las sacerdotisas, vestidas con faldas acampanadas y blusas que dejaban el pecho descubierto en un estilo que escandalizaría a culturas posteriores, pero que para los minoicos representaba poder y fertilidad, presidían ceremonias en los santuarios. Los agricultores traían sus cosechas de trigo, cebada, uvas y aceituvas a los almacenes del palacio, donde serían redistribuidas según las necesidades de la comunidad. Era una sociedad compleja, jerarquizada, pero que parecía funcionar con una armonía que pocas civilizaciones antiguas lograron. Y así, viajero del tiempo, hemos contemplado el despertar del mar Egeo, el florecimiento de los palacios de Cnosos, Festo y Malia. Hemos visto cómo una civilización emergió en una isla del Mediterráneo y creó un mundo de belleza, comercio y misterio. Estos palacios no eran solo edificios de piedra, sino manifestaciones físicas de una visión del mundo que valoraba la paz sobre la guerra, el arte sobre la conquista, la complejidad sobre la simplicidad. En el siguiente capítulo de nuestro viaje nos adentraremos más profundamente en el corazón de esta cultura. Exploraremos sus rituales sagrados, descifraremos el simbolismo del toro y desentrañaremos la verdad detrás del mito del Minotauro y el laberinto. Por ahora, deja que estas imágenes de palacios antiguos, de mares azules y de artesanos creando belleza te acompañen mientras te deslizas suavemente hacia el descanso. La civilización del laberinto te espera en tus sueños. Continuamos nuestro viaje sereno por el corazón del imperio minoico, viajeros del tiempo. Si en el capítulo anterior contemplamos los majestuosos palacios que emergieron de las llanuras de Creta, ahora es momento de adentrarnos en su interior, de descubrir qué secretos guardaban esos muros decorados con arte sublime. Esta noche exploraremos el alma de una civilización que encontró en el mar su inspiración, en el toro su símbolo sagrado, y en el laberinto su metáfora de la existencia. Respira hondo, relaja tus hombros y permite que tu mente viaje a través del tiempo hacia los pasillos pintados de Cnosos, donde cada fresco cuenta una historia de belleza, misterio y devoción. Los frescos minoicos son ventanas al alma de esta civilización. En las paredes del palacio de Cnosos, los artistas minoicos plasmaron su visión del mundo con una maestría que aún hoy nos deja sin aliento. A diferencia del arte egipcio o mesopotámico, rígido y formal, el arte minoico fluye con movimiento y vida. Contempla el famoso fresco de los delfines. Estos mamíferos marinos saltan entre olas estilizadas de un azul profundo, sus cuerpos curvándose con una gracia que parece desafiar la naturaleza estática de la pintura. Los artistas minoicos utilizaban pigmentos naturales extraídos de minerales y plantas, azul egipcio para el mar y el cielo, ocre rojo para las figuras masculinas, blanco de cal para las figuras femeninas, negro de carbón para los contornos. Cada fresco era aplicado sobre yeso húmedo,
en la técnica conocida como fresco verdadero, lo que permitía que los colores se integraran permanentemente con la pared. Pero el mar no era el único tema que obsesionaba a los artistas minoicos. En las paredes de Cnosos encontramos también el fresco de las procesiones, donde jóvenes de ambos sexos caminan en fila llevando ofrendas, jarras de vino, cestas de frutas, flores silvestres. Las mujeres visten con elegancia refinada, faldas acampanadas de múltiples capas, corsés ajustados que realzan la cintura y elaborados tocados que coronan sus cabezas. Los hombres, pintados en ocre rojo según la convención artística que distinguía los géneros, llevan taparrabos decorados y joyas de oro. Estas procesiones no representaban conquistas militares ni sometimiento de pueblos enemigos, sino celebraciones religiosas donde la comunidad se unía para honrar a sus divinidades. Es un arte que respira paz, armonía con la naturaleza y una profunda espiritualidad conectada con los ciclos de la vida. Y entonces llegamos al símbolo más poderoso y enigmático de la civilización minoica, el toro. Este animal magnífico aparece en todas partes en el arte minoico, en frescos, en sellos, en cerámicas, en esculturas. Los cuernos del toro, llamados cuernos de consagración, coronaban los techos de los palacios y santuarios, marcando espacios sagrados. Pero, ¿qué significaba el toro para los minoicos? Los arqueólogos han propuesto múltiples interpretaciones. Algunos creen que el toro representaba la fertilidad y el poder masculino, una fuerza de la naturaleza que debía ser honrada y respetada. Otros sugieren que el toro estaba asociado con los terremotos, tan comunes en Creta, y que los rituales taurinos eran formas de apaciguar las fuerzas telúricas que podían sacudir la isla. Lo que es indudable es que el toro ocupaba un lugar central en la religión y cosmovisión minoica. El ritual más fascinante asociado con el toro es la taurocatapsia, el salto del toro. Los frescos nos muestran escenas extraordinarias, jóvenes atletas, tanto hombres como mujeres, enfrentándose a toros en movimiento. Un joven agarra los cuernos del toro mientras corre hacia él. Se impulsa en el aire realizando una voltereta sobre el lomo del animal y aterriza detrás mientras otro asistente lo sostiene. Esta no era una corrida de toros como las conocemos hoy, donde el animal es herido y muerto. Era una danza peligrosa. Un ritual que requería valentía, agilidad y perfecta coordinación entre los participantes. Los arqueólogos debaten si estos saltos eran ceremonias religiosas, ritos de iniciación para los jóvenes que pasaban a la edad adulta, o simplemente espectáculos atléticos para entretener a la élite palaciega. Cualquiera que fuera su propósito, estos rituales demuestran que los minoicos habían desarrollado una relación compleja con el poder animal, una relación que combinaba respeto, admiración y el deseo de trascender los límites humanos. Y aquí, viajero del tiempo, debemos detenernos ante uno de los mitos más perdurables de la civilización occidental: el mito del Minotauro y el laberinto. Según la leyenda griega posterior, el rey Minos de Creta ordenó al arquitecto Dédalo construir un laberinto imposible de escapar para encerrar al Minotauro, una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro, nacida de la unión antinatural entre la esposa de Minos y un toro sagrado. Cada año, Atenas debía enviar 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, como tributo para ser devorados por el monstruo. El héroe Teseo, príncipe de Atenas, se ofreció como voluntario, mató al Minotauro con la ayuda de Ariadna, la hija de Minos, quien le dio un ovillo de hilo para encontrar la salida del laberinto.
Este mito, transmitido por escritores griegos como Homero y Plutarco siglos después de la caída de la civilización minoica, ha capturado la imaginación de la humanidad durante milenios. Pero, ¿qué hay de verdad detrás del mito? Los arqueólogos modernos han descubierto que el palacio de Cnosos, con sus cientos de habitaciones interconectadas, sus pasillos sinuosos y sus múltiples niveles, podría haber sido el laberinto real que inspiró la leyenda. Para un visitante extranjero que llegara desde Atenas o cualquier otra ciudad griega, acostumbrado a edificios simples y directos, el complejo de Cnosos debió parecer imposiblemente complicado. Un verdadero laberinto donde uno podría perderse fácilmente. El Minotauro, ese híbrido de hombre y toro, podría ser una memoria distorsionada de los rituales taurinos minoicos, donde jóvenes atletas vestidos con máscaras o tocados ceremoniales interactuaban con toros sagrados. Los tributos de jóvenes atenienses podrían reflejar una época en que Creta dominaba el Egeo, y otras ciudades debían enviar jóvenes para participar en estos rituales como muestra de sumisión. El mito entonces no sería una fantasía pura, sino una interpretación legendaria de realidades históricas vistas a través del prisma del tiempo y la imaginación. Si este contenido te está ayudando a encontrar la paz que buscas antes de dormir, te invito a suscribirte a El Manuscrito Eterno. Aquí encontrarás más historias fascinantes que te acompañarán en tus noches, relatos de civilizaciones antiguas narrados con la calma y profundidad que mereces. Tu suscripción nos ayuda a continuar creando estos viajes al pasado, estos encuentros con la sabiduría de nuestros ancestros. Ahora respira profundo y continuemos explorando los misterios del laberinto. La vida religiosa de los minoicos era rica y compleja. A diferencia de las religiones patriarcales que dominarían el mundo mediterráneo en siglos posteriores, la religión minoica parecía centrada en deidades femeninas. La gran diosa, representada en múltiples formas, era la figura central del panteón. La vemos como la diosa de las serpientes, sosteniendo serpientes en ambas manos en un gesto que podría representar control sobre las fuerzas ctónicas de la tierra. La vemos como la señora de los animales, flanqueada por leones o grifos. La vemos como la diosa del árbol, emergiendo de o fusionándose con árboles sagrados. Esta multiplicidad de formas sugiere que los minoicos concebían lo divino como algo fluido, multifacético, inseparable de la naturaleza misma. Los rituales se realizaban en santuarios naturales, cuevas en las montañas, cimas de colinas, arboledas sagradas. También había santuarios dentro de los palacios, pequeñas habitaciones decoradas con símbolos religiosos donde sacerdotisas y sacerdotes realizaban libaciones y ofrendas. Los minoicos también practicaban rituales de purificación y transformación. Los baños lustrales, pequeñas habitaciones hundidas a las que se descendía por escaleras, se encuentran en todos los palacios. Estos espacios no eran simples baños para la higiene, sino lugares ceremoniales donde los participantes se purificaban antes de rituales importantes. El agua, traída de manantiales sagrados, lavaba no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Algunos arqueólogos sugieren que estos baños lustrales eran también lugares de experiencias místicas, donde sacerdotisas podían entrar en estados alterados de conciencia a través de la meditación, el ayuno, o incluso el uso de sustancias psicoactivas como el opio, cuya presencia se ha detectado en algunos artefactos minoicos. El descenso a las profundidades del baño lustral simbolizaba un viaje al inframundo, y el ascenso representaba el renacimiento
espiritual. Y así, viajero del tiempo, hemos desentrañado algunos de los misterios más profundos de la civilización minoica. Hemos contemplado sus frescos que capturan la belleza del mar y la elegancia de las procesiones. Hemos explorado el simbolismo sagrado del toro y los rituales peligrosos que lo honraban. Hemos descubierto la verdad detrás del mito del Minotauro y el laberinto. No un monstruo en un dungeon, sino una metáfora de la complejidad de la vida palaciega y la profundidad de la experiencia espiritual. Hemos visto cómo esta civilización creó una religión centrada en la naturaleza, en lo femenino, en la transformación continua. Los minoicos nos enseñan que el poder no requiere violencia, que la sofisticación puede coexistir con la paz, que el laberinto no es una prisión, sino un camino hacia la iluminación. En el siguiente y último capítulo de nuestro viaje, exploraremos el ocaso de esta civilización maravillosa. Veremos cómo la naturaleza y las fuerzas históricas conspiraron para poner fin al imperio minoico, y reflexionaremos sobre el legado eterno que dejaron. Por ahora, deja que las imágenes de delfines saltando, jóvenes danzando con toros y laberintos sagrados te acompañen mientras te deslizas hacia un sueño profundo y reparador. Llegamos al último capítulo de nuestro viaje por el imperio minoico, viajeros del tiempo y del mito. Hemos contemplado el florecimiento de los palacios y desentrañado los misterios de su arte y religión. Ahora debemos enfrentar una verdad inevitable que todas las civilizaciones comparten. Nada es eterno en este mundo. Incluso las culturas más brillantes, las sociedades más sofisticadas, eventualmente llegan a su ocaso. Esta noche, mientras te preparas para el descanso, te acompañaré en la contemplación serena de cómo el imperio minoico llegó a su fin, no con un grito de guerra, sino con el susurro del destino. Respira profundo, relaja tu cuerpo, y juntos exploraremos el misterio que aún envuelve la caída de la civilización del laberinto. Estamos en el año 1450 a.C. Los palacios de Creta han brillado durante más de 500 años. Cnosos, Festo y Malia son centros prósperos donde el comercio fluye como las olas del Egeo. Los barcos minoicos continúan surcando los mares llevando aceite, vino y cerámica a puertos distantes. Las sacerdotisas realizan sus rituales en los santuarios, los artesanos crean obras de arte sublime y los jóvenes atletas siguen danzando con los toros sagrados. Todo parece indicar que esta civilización continuará prosperando por siglos más. Pero bajo la superficie de esta aparente serenidad, fuerzas poderosas están despertando. Fuerzas contra las cuales ninguna arquitectura, ninguna flota, ninguna sofisticación cultural puede prevalecer. La primera de estas fuerzas es la propia tierra que sostiene a Creta. La isla se encuentra en una de las zonas más sísmicamente activas del Mediterráneo, donde la placa tectónica africana se desliza bajo la placa euroasiática. Los minoicos conocían bien los terremotos. Sus edificios mostraban señales de múltiples reconstrucciones después de temblores que habían dañado muros y columnas. Alrededor del año 1600 a.C., un terremoto particularmente devastador había destruido los primeros palacios. Pero los minoicos los reconstruyeron con aún mayor esplendor. Esta resiliencia parecía demostrar que podían superar cualquier desafío natural. Sin embargo, lo que no podían prever era que la naturaleza estaba preparando algo mucho más catastrófico que un simple terremoto. A 120 kilómetros al norte de Creta, en la isla de Tera, hoy conocida como Santorini,
un volcán dormido durante siglos comenzaba a despertar. La erupción del volcán de Tera alrededor del año 1600 a.C. fue uno de los eventos más catastróficos de la historia humana. Los vulcanólogos modernos estiman que la erupción tuvo una magnitud de 7 en el índice de explosividad volcánica, similar a la explosión del Krakatoa en 1883, pero considerablemente más poderosa. La columna de ceniza y gases se elevó hasta 50 kilómetros en la atmósfera. La explosión fue tan violenta que hizo colapsar el centro de la isla, creando una caldera submarina de cientos de metros de profundidad. Las consecuencias para Creta fueron devastadoras. Una ola gigantesca, un tsunami de proporciones apocalípticas, se extendió desde Teras hacia todas direcciones. Cuando alcanzó las costas norte de Creta, la ola habría tenido entre 10 y 15 metros de altura. Los puertos minoicos, las flotas ancladas, los asentamientos costeros, todo fue barrido en minutos. La ceniza volcánica cubrió la parte oriental de la isla, arruinando campos de cultivo durante años. Sin embargo, y aquí debemos ser cuidadosos con nuestras conclusiones, viajero del tiempo, la erupción de Tera no destruyó inmediatamente la civilización minoica. Los palacios fueron dañados, especialmente los más cercanos a la costa norte, pero fueron reconstruidos nuevamente. La evidencia arqueológica muestra que Knossos continuó funcionando durante al menos 200 años más después de la erupción. Esto demuestra la extraordinaria resiliencia de los minoicos. No obstante, la catástrofe volcánica debió debilitar profundamente su civilización. La destrucción de la flota naval habría comprometido su dominio del mar Egeo. La pérdida de tierras cultivables habría creado escasez de alimentos. El trauma psicológico de presenciar tal manifestación de furia natural habría sacudido la confianza en sus dioses y rituales. Una civilización que había conocido siglos de prosperidad y paz, de repente se encontraba vulnerable, herida, luchando por sobrevivir. Y fue precisamente en este momento de debilidad cuando apareció la segunda gran amenaza: los micénicos. En la península del Peloponeso y en la Grecia continental, una nueva civilización estaba emergiendo. Los micénicos eran muy diferentes a los minoicos. Mientras que Creta había creado palacios sin murallas y arte que celebraba la paz, los micénicos construían fortalezas impresionantes con muros ciclópeos de piedra masiva. Su arte glorificaba la guerra, escenas de batalla, armas, guerreros. Habían adoptado mucho de la cultura minoica, incluida su escritura, transformando el lineal A minoico en el lineal B micénico. Pero donde los minoicos habían sido comerciantes y diplomáticos, los micénicos eran conquistadores. Alrededor del año 1450 a.C., aprovechando la debilidad de Creta después de la erupción y posibles conflictos internos, los micénicos invadieron la isla. La evidencia de esta conquista es compleja y debatida. En Knossos, los arqueólogos encontraron tablillas en lineal B, la escritura micénica, sugiriendo que gobernantes micénicos tomaron control del palacio. Los frescos de este periodo muestran cambios estilísticos, más guerreros, más armas, un tono más marcial que no existía en el arte minoico clásico. Algunos palacios, como Malia, muestran señales de destrucción violenta por fuego, posiblemente resultado de ataques militares. Otros simplemente fueron abandonados gradualmente. Lo que es claro es que para el año 1400 a.C., el Imperio Minoico como entidad política independiente había dejado de existir. Creta se convirtió en parte del mundo micénico, su cultura absorbida y transformada por los conquistadores del norte.
Pero aquí, viajero del tiempo, debemos detenernos a reflexionar sobre una verdad profunda. ¿Qué significa realmente que una civilización caiga? Los palacios de Cnosos fueron destruidos y abandonados, sí. Las rutas comerciales que habían enriquecido a Creta durante siglos fueron tomadas por otros. Los rituales sagrados del toro cesaron. Las sacerdotisas dejaron de realizar sus procesiones. En términos políticos y materiales, el imperio minoico terminó. Sin embargo, su legado no murió. Los micénicos que conquistaron Creta adoptaron extensamente la cultura minoica. Su arte, su religión, sus técnicas arquitectónicas, incluso sus dioses, fueron incorporados al mundo micénico. Y cuando siglos después la civilización micénica también cayó, dando paso a la Edad Oscura griega y eventualmente al surgimiento de la Grecia clásica, elementos de la cultura minoica persistieron. Los griegos clásicos recordaban a Minos como un gran rey y legislador. El mito del Minotauro y el laberinto se convirtió en una de las historias más importantes de la mitología griega. Incluso hoy, más de 3.500 años después del ocaso del imperio minoico, su influencia continúa. Los arqueólogos que exploraron las ruinas de Cnosos en los primeros años del siglo XX quedaron fascinados por esta civilización perdida. El británico Arthur Evans dedicó décadas a excavar y reconstruir parcialmente el palacio, aunque sus reconstrucciones a veces mezclan interpretación moderna con realidad antigua. Los frescos minoicos han inspirado a artistas contemporáneos. El concepto del laberinto como símbolo de complejidad psicológica y espiritual ha sido explorado por filósofos, psicólogos y escritores. Cada año, miles de turistas visitan las ruinas de Cnosos, caminando por los mismos pasillos donde una vez sacerdotisas realizaron rituales y atletas se prepararon para enfrentar al toro sagrado. El legado minoico vive no solo en los objetos que dejaron atrás, sino en las ideas y símbolos que contribuyeron a la civilización occidental. Al final de 1900, este viajero del tiempo, ¿qué lecciones podemos extraer de la historia del imperio minoico? Quizás la más profunda es que la verdadera grandeza de una civilización no se mide solo por su poder militar o su riqueza material, sino por su capacidad de crear belleza, de vivir en armonía con la naturaleza, de desarrollar formas sofisticadas de convivencia social. Los minoicos crearon palacios sin murallas porque confiaban en la diplomacia y el comercio más que en la fuerza. Desarrollaron un arte que celebraba la vida en todas sus formas. Construyeron laberintos no como prisiones, sino como espacios de transformación espiritual. Y aunque su imperio cayó ante las fuerzas de la naturaleza y la invasión extranjera, su espíritu persiste. Nos recuerdan que es posible construir sociedades complejas sin glorificar la guerra, que la sofisticación cultural puede coexistir con valores pacíficos, que el verdadero poder reside en la creación más que en la destrucción. Y así, querido viajero, concluye nuestra exploración del imperio minoico, la civilización del laberinto. Hemos caminado por los palacios de Cnosos, Festo y Malia. Hemos contemplado frescos de delfines y procesiones sagradas. Hemos desentrañado el simbolismo del toro y la verdad detrás del mito del Minotauro. Hemos presenciado el ocaso de esta civilización extraordinaria bajo el peso de erupciones volcánicas y conquistas micénicas. Y hemos comprendido que aunque los palacios son ahora ruinas y los rituales han cesado, el legado minoico continúa viviendo en nuestra cultura, en nuestros símbolos, en nuestra búsqueda continua de belleza y sabiduría. Que esta historia te acompañe mientras te deslizas hacia el sueño.
Que los secretos del laberinto guarden tus sueños. Que la serenidad de aquella civilización antigua te envuelva en su abrazo tranquilo. Descansa bien, viajero del tiempo, porque las lecciones de los minoicos son eternas, y mañana despertarás con su sabiduría en tu corazón.